La lógica proposicional o lógica de orden cero también ya se conoce a un sistema cuyos elementos más simples representan proposiciones. Ya, pero ustedes dirán, ¿y qué es una proposición? Ya, entonces una proposición es una oración, una afirmación que puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿ya? Una oración que puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿ya? Y a esa oración se le conoce como proposición, ¿sí? Estamos bien, ya. Y lo que tienen que saber es ustedes a diferenciar algo que si es proposición o no es proposición. Muchas de las preguntas que les toman justamente son esas. Les toman, por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos y vamos a ir preguntando uno por uno. Vamos a ir preguntando si esa es una proposición. Por ejemplo, tenemos una oración. Mañana sale el sol. ¿Qué dicen, chicas, ustedes? ¿Será una proposición o no será una proposición? ¿Esto se puede catalogar como verdadero o como falso? Quiera de ustedes me dice, ¿eso podemos decir que es falso o que es verdadero? ¿Sí o no? Sí, podríamos decir eso. Ya, ¿verdad? Nosotros podemos decir que, por ejemplo, esto sea verdadero. O podemos decir que eso es falso, ¿no es cierto? Le estamos dando un valor de verdad a esta oración de aquí, por lo tanto, sí es una proposición. Esta sí es una proposición. Ya, entendido para todos y todas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, vamos a poner ¿ya? ¿Eso se puede tomar como una proposición o no? ¿Podemos darle un sentido de verdad o falso a eso? ¿Qué dicen, chicas? ¿Esta oración de aquí puede ser verdadera o puede ser falsa? A ver quién dice. ¿Quién dice eso puede ser verdadero o puede ser falso? ¿Qué dicen ustedes? Esta oración de aquí, ¿cuántos años tiene Juan? A ver, ¿qué dices, Jocelyn? Jocelyn, ¿crees que esa oración puede ser verdadera o puede ser falsa? No, esa no. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces esta no sería una proposición, ¿ya? Vamos, por ejemplo, con otra, ¿ya? Vamos preguntando una por una porque no quieren hablar hoy, ¿ya? A ver, ¿qué dice Susi? Esto podemos darle un valor de verdad, puede ser verdadero, puede ser falso. Rosa es la niña más linda, ¿qué dice Susi? Susi, ¿qué dices? ¿Puede ser verdad o puede ser falso esa oración? O ayúdale, Maffer, tú. Maffer, ¿esa oración puede ser verdadera o puede ser falsa? ¿Verdadera? Ya, ¿no es cierto que sí le podemos dar un sentido de verdadero o falso? Esto sí es una proposición, ¿ya? Y por ejemplo, ¿qué dices, Jocelyn, de esta oración? ¿Puede ser verdadera o puede ser falsa? Sí puede ser verdadero o falso. Ya, muy bien, entonces sí sería una proposición, ¿ya? Entonces ya vamos viendo cuál es la diferencia, ¿ya? Entre qué sí es una proposición y qué no es una proposición. De hecho, algunos ejercicios que les toman en el examen es, por ejemplo, identifique si esta oración es una proposición y ustedes tienen que estar diestras en reconocer lo que es una proposición o no una proposición, ¿ya? Estamos hasta ahí, ¿ya? Ahora, esto de aquí se conocen, chicas, como proposiciones atómicas. ¿Ya? ¿Por qué una proposición atómica? Una proposición es atómica cuando es una expresión simple, ¿ya? Entonces vamos acá a anotar, es una expresión simple, ¿ya? Y también hay las proposiciones compuestas, ¿ya?
¿Y qué son las proposiciones compuestas? Son las proposiciones que están conectadas con conectores lógicos, ¿ya? Conectadas con conectores lógicos. Ya vamos a ver qué son esto de los conectores lógicos, ¿ya? Seguramente lo han de haber escuchado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a poner una oracióncita más, un ejemplo más, ¿ya? Por ejemplo, dadas las siguientes oraciones. Ejemplo número 1. Para todas, atentas ahí. Vamos a ver. La semana tiene 7 días, ¿ya? Hasta yo anotar, ustedes vayan analizando si esa es una oración que es una proposición o si no es una oración que no es una proposición, ¿ya? La segunda es me voy de viaje. ¿Qué dicen de esta también? ¿Será o no será? La tercera es una hora tiene 60 segundos. ¿Ya? Entonces, chicas, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuáles de esas son proposiciones? ¿La 1, la 2 o la 3? A ver, Jocelyn, ¿qué dices tú? ¿Cuál de esas serán proposiciones? Para mí las tres son proposiciones. Ya, muy bien, dice Jocelyn que las 3 serán proposiciones. A ver, Susi, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú si esas son proposiciones o no son proposiciones? Ayúdale, Maffer. Creo que lo mismo, las tres. Aún no logro diferenciarlas. Ya, bueno, no te entendí muy bien, Maffer, pero supongo que las 3, ¿no es cierto? Dijiste que las 3. Ya, entonces sí, las 3 se les puede dar un valor de verdad, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, la primera es verdadera, ¿no es cierto? La semana tiene 7 días. Me voy de viaje, ¿podemos decir que es verdadero o es falso? Por ejemplo, yo me voy de viaje o yo no me voy de viaje, entonces sí le podemos dar un valor de verdad, de verdadero o falso, ¿no es cierto? Y una hora tiene 60 segundos, ¿ya? También le podemos dar un valor de verdad. Por una hora tiene 60 segundos, verdadero, ¿ya? Vamos con otras. Francia es un país americano. Ya vayan analizando hasta eso o esta de aquí. Ya, a ver, Jocelyn, ¿qué dices tú? ¿Cuál de esas 4 oraciones le podemos dar un valor lógico de verdadero o falso? ¿A cuál de esas? ¿A la 1, a la 2, a la 3 o a la 4? Podríamos decir que las tres primeras, la 1, la 2 y la 3. Ya, Maffer dice 1, 2 y 3. La otra no, no es cierto. Ya. Le digo ¿Qué dices, Maffer? la 1 y 2. La 1, 2 y Maffer dice que las otras no, ¿ya? ¿Qué dices, Caterine? Cierto, me estaba olvidando de ti, disculpa. ¿Qué dices, Caterine? Puedes escribir al chat nomás como la anterior vez, no importa. ¿Qué dicen Caterina y Susi? ¿A cuál le podemos dar un sentido de verdadero o falso? De esas 3 oraciones, de esas 4 oraciones, ¿ya? La primera, falso. ¿Ya? Y la... Ya, o sea, tú dices que, por ejemplo, Francia es un país americano que puede ser falsa, ¿no es cierto? Si puede ser falsa, entonces sí le estamos dando un valor lógico, entonces sí es una proposición, ¿no es cierto? Según Caterine, ¿ya? La segunda, ¿qué dices, Caterine?
¿Puede ser verdadero o puede ser falso? ¿Josué es inteligente? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero y falso. Ya, muy bien. ¿Y la tercera? Falso. Ya, entonces podemos darle un valor de verdad, ¿no es cierto? De verdadero y falso. Tienes toda la razón, Caterina, ¿ya? Y la otra, la última, estudia bien. ¿Qué dicen? Estudia bien será una oración que se le puede dar un sentido, un valor lógico de verdadero y falso. No, no es cierto, porque es como una orden. Estudia bien, ¿ya? Entonces eso no puede ser verdadero o falso, ¿ya? Entonces solo las tres primeras son proposiciones, no la última, ¿ya? A ver, ya, muy bien, chicas, ¿ya? Ahora sí vamos a ver lo que estábamos diciendo, que eran los conectores lógicos. Ya, conectores lógicos. Ya después hacemos otros ejemplos y ya van a ver que son preguntas ya filtradas y ustedes tienen que poder saber reconocer si son proposiciones o no son proposiciones, ¿ya, chicas? Ya, vamos con conectores lógicos. ¿Ya? ¿Qué es un conector lógico? Justamente la palabra nos dice un conector, algo que conecta. En este caso se llama conectores lógicos porque conecta dos proposiciones, ¿ya? Dos proposiciones y las proposiciones son lógicas. ¿Por qué lógicas? Porque en lo lógico, cuando por ejemplo ustedes ven electrónica, lógica, o, por ejemplo, justamente cuando la palabra se menciona lógica, le vamos a asignar un valor de 1 o 0, ¿ya? Entonces el 1 va a ser verdadero y el 0 va a ser falso, ¿ya? Hasta ahorita no nos estaban importando a nosotros si la oración era verdadera o falsa. Por ejemplo, en la primera, Francia es un país americano, no nos importaba si es verdadera o falsa, solo nos importaba reconocer si puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿verdad? Ya, pero ahora con los conectores lógicos y con la lógica proposicional, lo que vamos a tener en cuenta ahora sí es su valor lógico, porque vamos desde aquí para adelante lo que estamos viendo en esta materia ahorita sí de los conectores lógicos, vamos ahora sí a saber que la oración con la que estamos tratando es una proposición, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Hay varios tipos de conectores lógicos, ¿ya? Aunque esta no es un conector lógico, es muy importante. Se llama la negación, ¿ya? Esto no es un conector lógico, pero entra en base a eso, ¿ya? Una negación, ¿qué es lo que hace? Niega, nada más. Está simple, ¿no es cierto? Si algo es verdadero, lo convierte en falso. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, 6 no es primo. ¿Ya? 6 no es primo, ¿ya? Entonces, el símbolo para la negación, chicas, va a ser este símbolo. Ustedes cada vez que lo reconozcan va a ser este símbolo, ¿ya? Ese símbolo. A ver, vamos a comenzar de nuevo con una oración, por ejemplo. A las proposiciones, antes de nada, chicas, siempre se las... En la lógica proposicional siempre se las reconoce con una letra en minúscula. Por ejemplo, la P. Por ejemplo, estábamos viendo la de C. Por ejemplo, 6 es primo, ¿ya? Entonces la letra P reconoce a mi proposición, en este caso 6 es primo, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. Lo que podríamos haber hecho en estas también de aquí era justamente asignarle una letra a cada una de estas, de las que hicieran proposiciones. Por ejemplo, esta podríamos haberle asignado la P 2 puntos, a esta la Q 2 puntos, a esta la R 2 puntos, ¿ya? Esta no, porque esta no es una proposición, ¿ya? Pero a las tres primeras sí. Igualmente a estas le podríamos haber asignado unas letras en minúsculas, ¿ya? ¿Por qué en minúsculas? Porque las mayúsculas después nos sirven para los conjuntos, ¿ya? Por ejemplo, la R, la S y la T podríamos haberle asignado a cada proposición de esas de ella, ¿ya? Entonces ya sabemos que podemos reconocer una proposición con una letra minúscula, ¿sí? Por ejemplo, P, 6 es primo. La negación de P, ¿cuál sería, chicas? En lenguaje natural. ¿Qué me diría P? ¿Qué dices, Jocelyn, tú? Ya vimos, de nanditos ya noté. ¿Cuál sería la negación de P? 6 no es primo, ¿no es cierto? Ya, lo que está haciendo este símbolo de aquí es negarme a mi proposición P.
Si mi proposición P era 6 es primo, la negación de P es 6 no es primo. ¿Entendido? Por ejemplo, vamos a un ejemplito más, ¿sí? Esto es simple, fácil, esta parte de acá, ¿ya? Si mi proposición Q es 5 por 4 igual a 21, ¿cuál será la negación de Q? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será la negación de Q? A ver, cualquiera. Sería 5 por 4 es diferente, ¿no es cierto? ¿Cómo se pone diferente? Así, es diferente de 21. ¿Claro o no claro? ¿Sí o no? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Vamos a un ejemplo más. Ahora sí les toca a ustedes. Por ejemplo, vamos a algo fácil. Si mi proposición es Cuenca es la capital de Ecuador, ¿cuál será la negación, chicas? Ahora sí, cualquiera de ustedes, díganme nomás, ¿cuál creen que sea la negación? ¿Cuál será la negación de R? Cualquiera, no importa si nos equivocamos, estamos para aprender, ¿ya? Cuenca no es la capital de Ecuador. Muy bien, ¿no es cierto? Cuenca no es la capital. Muchas gracias, ma. Cuenca no es la capital de Ecuador. Hasta ahí estamos bien como negar proposiciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces eso es la negación. No hay nada del otro mundo, ¿ya? Eso es la negación, ¿ya? Ahora sí vamos con conectores, ¿ya? Desde aquí esténse atentas porque estos conectores nos van a servir para resolver los ejercicios después. Ya, yo sé que es mucha materia en una sola clase, ¿ya? Y después a ustedes les va a tocar repasar. ¿Ya? Pero no se preocupen, vamos ahí. Conjunción. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué es la conjunción y su símbolo, chicas, de la conjunción es este de aquí. ¿Ya? Es como una B invertida. ¿Ya? Y en lenguaje natural, ¿no es cierto que, por ejemplo, esta de acá, la de negación, en lenguaje natural era no? Ahora esta de acá, la conjunción va a ser en lenguaje natural y. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve la conjunción? Justamente para unir dos proposiciones. Por ejemplo, si tenemos una proposición simple y atómica, por ejemplo, Juan tiene sueño, y la proposición Juan tiene hambre, ya, si yo uno estas dos proposiciones con el conector lógico de la conjunción, ya, por ejemplo, P y Q, ¿cuál será el resultado? Juan, ¿quién me dice? Juan tiene sueño y hambre, ¿ya? Entonces ya sabemos, ¿no es cierto? Ya sabemos aquí que Juan tiene sueño y hambre. ¿Y dónde está el conector lógico? Yo lo voy a poner en otro color para que se note aquí, ¿no es cierto? Juan tiene sueño y tiene hambre. Fácil, ¿no es cierto? Súper fácil. ¿Sí o no? Ya. Vamos con otra que ya habíamos visto. El sol sale por el oriente y otra que sea el sol se esconde por el occidente. Ya. Cualquiera de ustedes, chicas, ¿cuál sería el resultado de P y Q? ¿Ya? ¿Cuál sería este resultado de P y Q? En lenguaje natural, ¿qué dicen ustedes? El sol sale por el oriente y se esconde por el occidente. Muy bien, Mafer, muchas gracias. El sol sale por el oriente, ¿no es cierto? Y ahora de otro color y se esconde por el occidente, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿no es cierto que esto está súper fácil? ¿No es cierto, chicas? Súper fácil. Ahora lo que vamos a trabajar ahora es en ejemplos en cómo pasar ustedes de esto a esto de acá. ¿Ya? Después que veamos todos los conectores. Ya, muy bien, gracias, Mafer. Súper bien. Para todas las chicas está claro.
¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Qué dicen, chicas? A ver, para todas, claro, sí, no es cierto. Solo tengo un like o una manito, una confirmación, ¿ya? ¿Qué dices, Susi? ¿Todo bien? Todo bien. Ya, muy bien. Gracias, Susi. ¿No es cierto que esta hora está fácil? Súper fácil, ¿ya? Ahora vamos con la disyunción, chicas, ¿ya? La disyunción tiene un símbolo así, ¿ya? Que es como, es lo contrario de la conjunción, ¿ya? Es la B al revés, ¿ya? Y en lenguaje natural, esta tiene la O por lenguaje natural, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplitos igualmente. A ver, déjenme inventar uno. 2 es primo, por ejemplo, 2 es primo. Y 2 es par, ¿ya? Entonces, si yo quiero unir esas mediante el conector lógico de la disyunción P o Q, ¿cómo sería el resultado? Sería 2 es primo. ¿Qué más? ¿Qué dicen? O es par. O podemos también O2 es par, ¿no es cierto? O2 es par. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el conector? Aquí está el conector, ¿ya? En la O. 2 es primo o 2 es par. ¿Ya? Fácil, ¿no es cierto? Ese está fácil. ¿Sí o no? ¿Qué dicen por ahí? Sí. Ya, muy bien. Muy bien, ¿ya? Bueno, tenemos que pasar a otra. Vamos ahora sí a acelerar el ritmo, ¿ya? La otra es la condicional. Ya, la condicional, ahora sí nos vamos a complicar un poquito. Tiene el símbolo este de aquí, que es como una flecha, ¿ya? Es nada más y nada menos que una flecha, ¿ya? Y en lenguaje natural esto me representa así. Sigue la proposición, coma, entonces, y sigue la otra proposición, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo gano la lotería, por ejemplo, ¿ya? Yo soy rico, ¿ya? ¿Cómo uniríamos esas por la condicional, ¿ya? ¿Cómo me quedaría P? Si P, entonces Q. ¿Cuál sería el resultado? Sería, si yo gano la lotería, ¿no es cierto? Si yo gano la lotería, coma, entonces soy rico, ¿ya? ¿Y dónde está aquí la proposición? El conector lógico de las proposiciones sería sí, coma, entonces. Ya, este es el más complicadito de entender, ¿ya? Quiero que estén atentas, ¿ya? ¿Y dónde estarían mis dos proposiciones, no es cierto? Acá estaría la Q, la P que digo, y acá estaría la Q, ¿entendido? Está uniendo mis dos proposiciones, la P y la Q, ¿ya? Y es una condicional, porque si pasa la primera, entonces sucede la segunda, ¿ya? Luego vamos a ver la tabla de los valores de verdad de cada una, ¿ya? Tenemos otra también, ¿ya? Si en algún rato creen que voy un poco rápido, me dicen nomás, ¿ya? Para detenerme a explicar. Hasta ahorita solo estamos reconociendo los conectores lógicos, ¿verdad? Ya, esta bicondicional es la extensión de la condicional, por lo tanto, esta tiene estos símbolos de aquí, ¿ya? Ahora tiene una flecha para los dos lados, ¿ya? Y en lenguaje natural nosotros tenemos acá nuestra proposición y tenemos sí y solo sí. Y tenemos nuestra segunda proposición, ¿ya? Entonces, ¿entendido? Por ejemplo, vamos a... Entendí. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Ya, muy bien. Por ejemplo, si no estoy enfermo. A ver, no sería si no estoy enfermo. Sería solo no estoy enfermo, ¿no es cierto? Sin ese sí, porque ese sí ya me está
diciendo que es una condicional, ¿ya? No estoy enfermo sería mi proposición P, ¿ya? Y mi proposición Q va a ser voy a clase. Ya. Entonces, ¿cómo lo uniríamos con P, sí y solo sí, Q? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado de esas chicas? Sería si no estoy enfermo. O sea, verán, aquí, ¿cuál sería el resultado de estas dos chicas? Sería solo si no estoy enfermo. Voy a clase. ¿Ya? Que sería una forma de escribir mi bicondicional, ¿ya? Si no estoy enfermo, sí, solo sí sucede lo segundo, ¿ya? ¿Y dónde estarían aquí mis proposiciones? Si no estoy enfermo en este caso sería no estoy enfermo, toda esta parte de aquí, ¿ya? Voy a clases, ¿ya? ¿Y dónde estaría mi conector lógico? Sí, solo sí, ¿ya? Solo si no estoy enfermo, voy a clases. Si solo pasa lo primero, entonces sucede lo segundo, ¿ya? ¿Entendido hasta ahí? ¿Qué dice? ¿Ya? Entonces, ¿cuántos? Una consulta. Sí. El otro sí no se pondría entonces. Ya existen varias formas, ¿ya? Existen varias formas. Aquí, por ejemplo, la conjunción no solo es y, ya también, por ejemplo, puede ser aunque. Ya, esto también me representa unas más, ¿ya? O pueden ser varias palabras, ¿ya? Esto vamos a ir entrenando un poco despuesito, cuando vayamos viendo ya los ejemplos, ¿ya? Entonces esta palabra, por ejemplo, la bicondicional también puede ser esta forma de escribir de esta manera, ¿ya? ¿Cómo lo escribiremos aquí, por ejemplo? O algún ejemplo donde sea sí y solo sí. ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? El Ecuador, por ejemplo, el Ecuador alza la copa, ¿ya? Por ejemplo, y vamos a poner una proposición S que sea el Ecuador gana a Argentina. Ya entonces, ¿cómo sería el resultado de R sí y solo sí? S, chicas, ¿ya? Sería el Ecuador alza la copa, por ejemplo, el Ecuador alza la copa sí y solo sí. Gana Argentina, ¿no es cierto? Hasta ahí estaría un ejemplo de ocupando el sí o solo sí. ¿Ya? O cómo podríamos, ¿no es cierto? Que aquí antes que nada tendríamos nuestra proposición R aquí y tendríamos nuestra proposición S acá, ¿no es cierto? Y mi conector lógico estaría aquí, sí y solo sí, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos ponerlo de esta manera? Ahora quiero ponerlo de esta manera, ¿ya? Eso sí tienen que aprender a reconocer, pero después con ejemplitos vamos viendo que tampoco es tan difícil, ¿ya? ¿Cómo sería si queremos ponerlo de aquí a esta forma de aquí? Solo si el Ecuador alza la copa, solo el Ecuador alza la copa si gana Argentina. Eso sería un solo sí y solo sí, ¿no es cierto? Ya, verán. Ahora sí, vamos con ejemplitos para familiarizarnos con estas cosas de aquí. Ya, antes que nada, un repaso breve ya de lo que hemos visto. Verán, hemos visto 4 conectores lógicos, ¿ya? Ya, incluyendo la negación que sería un quinto, ya la negación es fácil, ¿no es cierto? Solo no. Tienen que memorizarse, chicas, tienen que memorizarse esto, los símbolos de cada uno, ¿ya? De cada conector lógico. Ya, por ejemplo, el de la negación es fácil, ¿no es cierto? Es como un menos con una rayita para abajo, ¿ya? Hemos visto la negación, que significa no, ya. Hemos visto la conjunción, que significa y, puede ser aunque, puede ser también pero a veces, ¿ya? Entonces hemos visto la conjunción, ¿ya? Tiene un símbolo de una B invertida, ¿ya? Conjunción, hemos visto la disyunción que significa o, ya que tiene una B, es como una B, ¿ya? Hemos visto la condicional, sí, entonces, hemos visto la bicondicional, ¿ya? ¿Qué dicen si ahora yo les doy unos ejemplos y ustedes me conectan con conectores lógicos?
¿Qué dicen? ¿Será posible? Entonces vamos, por ejemplo, vamos, por ejemplo, a esta de aquí. Ya, una por una va a irme dando el resultado de una proposición compuesta, ¿ya? Ya, ¿no es cierto que hemos dicho que todas esas iban a ser proposiciones de los ejemplos de ahora para adelante, ¿ya? A ver, esténse atentas porque no quiero estar escribe y escribe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el sol no sale por el oriente. Lo voy a escribir solo por ser la primera vez. El sol no sale por el oriente. ¿Cuál sería el resultado? En lógica proposicional con símbolos. ¿Cuál sería el resultado? Cualquiera de ustedes, chicas. El sol no sale por el oriente. ¿Qué dice? Ahí tenemos nuestras proposiciones y yo quiero saber cuál es el resultado de esta proposición compuesta. ¿Cuál sería el resultado, chicas? El sol no sale por el oriente, ¿no es cierto? Que la C representa el sol, sale por el oriente. Entonces, ya por ahí alguien quería decir la respuesta. Sería negación de C, ¿no es cierto? Ya, ahí estoy diciendo el sol no sale por el oriente. ¿Entendido? Esa estaba facilísima, chicas. ¿Qué pasó? Ya. Ahora vamos con la siguiente, por ejemplo. El sol sale por el oriente y los gatos vuelan. ¿Cuál sería el resultado de este de aquí? A ver, cualquiera. A ver, vamos a preguntar. Sería C Ya. con la B invertida. Ya, muy bien. Conjunción, ¿no es cierto? ¿Y qué más? F. Ya, muy bien. Gracias, Maffer. ¿Ya? ¿Y cómo se leería esto, chicos? C y F, ¿no es cierto? Así se lee. C y F, ¿ya? Muy bien, chicas, ¿ya? Entonces vamos ahí otra vez. Vamos con un ejemplo más, ¿ya? Muchas gracias, Maffer. Si el sol sale por el oriente, entonces los perros ladran. A ver, Jocelyn, ¿cuál sería el resultado de esa de ahí? Sería C, ¿Ya? entonces D. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Gracias, Jocelyn. Se leería si C, entonces T. Entendido hasta ahí, chicas. Está fácil, ¿no es cierto? Fácil, ¿verdad? Fácil para todas, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Susi? ¿Qué dices tú? ¿Quieres un ejemplo tú? Vamos con el último, ¿ya? Voy a borrar esto, chicas, ¿ya? Disculpen. Justo no sobra espacio, ¿ya? Entonces vamos a ver una más, ¿ya? Ya, esa de ahí. ¿Qué dicen? Ni el sol sale por el oriente ni los gatos vuelan. ¿Ya? ¿Qué dicen ahí? Ya, anótense que esta van a tener de deber, ¿no es cierto? Que no es tan fácil como solo negar las proposiciones. Ni el sol sale por el oriente ni los gatos vuelan. ¿Quién dice? ¿Ya? Bueno, queda de deber, chicas, ¿ya? Me anotan y me dicen en la siguiente clase. Bien, vamos ahora sí con ejemplos ya más difíciles.
Y ahora sí son, por ejemplo, este era uno filtrado, ¿ya? De la Universidad de Guayaquil. Ya no los sencillos que estoy inventándome yo ya. Estos ya son los que les toman en el examen, ¿ya? A ver. Ya. A ver, vamos ahora sí con la primera. ¿Quién quiere participar? No importa si nos equivocamos. ¿Quién quiere? No. Ya, muy bien. Maffer quiere, ya. Entonces, ahí estoy escribiendo la oración Maffer. Andan analizándola. Y luego me dices cuál es el resultado. Ya, vamos, Maffer. Ahí está. Me he tardado una enormidad en escribir eso. A ver, ahora sí. Si las rosas tienen espinas, sí y solo si 2 más 2 diferente de 4 o un día de la semana no es el martes. ¿Ya? Entonces, Maffer, vamos a ver. Vamos primero a reconocer dónde estarían acá nuestras proposiciones. Por ejemplo, este sí, ya vemos que más o menos puede ser un conector lógico, ¿no es cierto? Pero esta de acá, las rosas tienen espinas. Este sí es una proposición, ¿no es cierto? ¿Qué proposición? Es la T, ¿no es cierto? Este sí, solo sí parece ser ¿qué? ¿Qué parece ser eso? Otro conector lógico, ¿no es cierto? Pero acá sí tengo otra proposición, ¿ya? 2 más 2 diferente de 4, ¿ya? O un día de la semana. Entonces un día de la semana no es el martes, parece ser otra proposición, ¿ya? Entonces, Mafer, ya te ayudé ahí, señalando cuáles son nuestras proposiciones. Lo demás son conectores lógicos, ¿ya? Por ejemplo, este sí. Las rosas tienen espinas, sí, solo sí. Este negado, aquí vemos que hay una negación, ¿no es cierto? Porque mi proposición M es 2 más 2 igual a 4, ¿ya? Este O también parece ser un conector lógico, ¿ya? Y este no también parece ser un negado, ¿no es cierto? Otro conector, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería? ¿Ya? ¿Qué dicen, chicas? A ver, cualquiera de ustedes. No han de querer llevarse de deber, ¿no es cierto? A ver, chicas, vamos ahí. A ver, vamos a negar, por ejemplo, esta de acá, que es la negado. ¿Cómo sería ese negado? Negado M. ¿No es cierto? Ese está fácil, ¿ya? ¿Cómo sería este O de aquí? Sería una disyunción, ¿no es cierto? ¿Cómo era la disyunción? Una I. Una B, como un símbolo de una B, ¿ya? O un día de la semana. No es el martes. ¿Cómo sería no es el martes? No es el martes, estoy negando la proposición S, ¿no es cierto? Sería así, negado S, ¿ya? Ya te ayudé con esta parte de aquí, Maffer, o cualquiera de las chicas, ya les ayudé con esta parte de aquí. Ahora ustedes completen el resto. Mírate. Ya. Como aquí está, porque, a ver. A ver, Caterina, ¿qué dices tú? ¿Ya? A ver, verán, ¿no es cierto? Negado de M me representa esto de aquí.
negado M. O me representa esto de acá, ¿ya? Y esto de acá, un día de la semana, no es el martes, me representa negado S, ¿ya? Ahí está una parte de la proposición compuesta. Ahora ustedes tienen que ver esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? A ver. Sería M. Entonces, no, está mal. A ver, sería T, entonces M. ¿Así? Entonces esto de acá. Ajá. Muchas gracias, Maffer, ¿ya? Casi latina, Maffer. Pero, chicas, ¿no es cierto que este sí y solo sí que era? Esto era un bicondicional. Si nos ponemos a repasar acá, el bicondicional es el sí y solo sí, ¿ya? Entonces este bicondicional sería así. Ya, pero este bicondicional está abarcando a todo esto, por lo tanto, esto sería en paréntesis, ¿no es cierto? Entonces ahí sería muy bien con la T de Maffer. Porque la T me representa las rosas tienen espinas. Si las rosas tienen espinas, sí, solo sí. Ahí sí, negado M, y ya. El resto, ¿ya? Y justamente esa era la respuesta en el examen. Ahora vamos la última y ya. Ya, a ver. Vayan analizando hasta eso. Ya, ahí está, fácil, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya? ¿Cómo sería si las rosas tienen espinas y un día de la semana es martes? Entonces 2 más 2 igual a 4. A ver, vamos Jocelyn analizándole contigo. ¿Qué dices, Jocelyn? Vamos primero analizando, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿qué dice Susi? ¿Qué dice Maffer? ¿Qué dice Caterina? Ya, sí parece ser un conector lógico, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos nuestra proposición, las rosas tienen espinas, que es nuestra proposición T. Ya, I parece ser un conector lógico, ¿no es cierto? Y tenemos otra proposición, un día de la semana es martes. Ya, y entonces también parece ser una proposición. Y el 2 más 2 es igual a 4. Sería nuestra otra proposición, ¿ya? Entonces vemos que los conectores lógicos serían entonces sí, entonces, y I, ¿ya? Entonces está fácil. Entonces les voy a señalar, sí, entonces sería nuestro conector lógico y I también sería nuestro otro conector lógico. ¿Cómo sería el resultado? Entonces vamos a ver, si las rosas tienen espinas, entonces pongamos las rosas tienen espinas. Las rosas tienen espinas es nuestra proposición T, ¿verdad? Si las rosas tienen espinas y un día de la semana es martes, ¿cómo es el símbolo de I? ¿No es cierto? Sería una conjunción y una conjunción se representa con esta B invertida. Ya, y un día de la semana es el martes, sería nuestra proposición S. ¿Ya? Entonces todo esto porque ahí tengo si las rosas tienen espinas y un día de la semana es martes, estoy uniendo dos proposiciones, entonces las voy a poner en paréntesis. Ya me dice entonces, sí entonces, sí entonces, ¿qué representa? Un condicional, ¿no es cierto? Lo voy a borrar y lo voy a poner bien. Representa un condicional y el condicional se representa con esa flecha. 2 más 2 igual a 4, que es nuestra proposición M, ¿ya? Y ese sería el resultado, ¿ya? ¿Entendido? ¿Entendido hasta ahí? Ya, si no se entendió me dicen nomás, ¿ya? Bueno, vamos a pasar ya a... ¿Sí? No, ¿por qué van los paréntesis? Ya,
estos paréntesis, si te fijas, muy buena pregunta. No vi cuál era, ¿ya? Pero estos paréntesis es por este sí, ¿no es cierto? Tú tienes este sí, entonces es solo una proposición. ¿Qué proposición representa ese sí entonces? El condicional. El condicional representa esto de acá, ¿no es cierto? Ya se unen. ¿Por qué se unen? Porque las rosas tienen espinas y un día de la semana es martes. Ya me representa esto de aquí. Y después viene mi entonces, ¿ya? Entonces, si esto y esto, si T y S pasan, entonces pasa M. Entonces pasa este de acá. No sé si me expliqué. Sí, o sea, siempre cuando haya un ejercicio, el sí siempre va a ir en paréntesis. No siempre, porque tú solo puedes poner si el perro tiene hambre, entonces come. Y ahí solo tendrías dos proposiciones, tendrías T, entonces S. Ya ahorita va con paréntesis, no por el sí, sino por este I de aquí. Las rosas tienen espinas y un día de la semana es martes, me representa este T y S, ¿no es cierto? Pero lo pongo en paréntesis porque después viene mi entonces. Entonces, M. ¿Sí? Ya. Ya. Gracias. Ya, si no se entiende, le puedo explicar mejor. Que todas entendieron por qué esa de ahí. ¿Qué dicen, chicas? ¿Sí o no? Ya. ¿Qué dice Susi? Ya, entonces aquí vamos a poner ahora sí un término, ¿no es cierto? Un término nuevo. Proposiciones compuestas. ¿Qué ha sido una proposición compuesta? Ya vieron ustedes que era una proposición compuesta. Hemos estado repasando proposiciones compuestas. ¿Qué ha sido una proposición compuesta? Una proposición compuesta no es nada más que proposiciones simples, ¿no es cierto? O proposiciones atómicas, en este caso. Atómicas. ¿Por qué atómicas, chicas? Porque una proposición atómica solo no se junta con conectores. Lo que sea una proposición atómica conectadas o unidas con conectores lógicos. ¿Bien? Ya, eso sería nuestra proposición compuesta y hemos estado viendo ejemplos. Por ejemplo, esta de acá está unida con conectores lógicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una compuesta, ¿ya? Ahora, chicas. ¿No es cierto que nosotros al formar proposiciones compuestas a partir de usar estos conectores lógicos de aquí, ¿qué nos resulta? Una proposición compuesta, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es necesario nosotros tener reglas para saber el valor de estas proposiciones compuestas. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de verdad de esto? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Porque nosotros ya sabemos el valor de verdad de las básicas, ¿no es cierto? De las atómicas. Ya sabemos que T puede ser verdadero, por ejemplo, S puede ser falso y M puede ser verdadero también, ¿ya? Pero ¿cuál es el valor de verdad de la proposición compuesta? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora con el cálculo proposicional, ¿ya? Entonces las siguientes reglas son las que permiten determinar el valor de verdad de las proposiciones compuestas y esto depende de cada conector lógico, ¿ya? Como les dije, la negación, aunque no es un conector lógico, altera nuestro valor de verdad de nuestra proposición. ¿Cuál era el símbolo de la negación? Era este de acá, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, si tenemos una proposición P, ¿cuál será el resultado de nuestra proposición Q? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, si el valor de verdad de la proposición P es verdadero, ¿y cuál es el otro valor que puede tener? Es falso. ¿Ya? Entonces, si P es verdadero, aquí no me equivoqué, aquí no es negación de Q, ya, es negación de P. ¿Cuál sería el resultado de la negación de P? ¿Ya? Ya, entonces, si el valor de verdad de P es verdadero, ya la negación de P, ¿qué va a ser? Va a ser falso, ¿no es cierto? Lo único que hace la negación es negarme el valor de verdad, ¿ya? Y si es falso, va a ser verdadero. Hasta ahí entendido, ¿no es cierto? Facilísimo esa, ¿ya? Facilísimo, chicas, ¿sí o qué?
Ya, sí dicen por allá, muy bien. Entonces, ¿cuál era el otro conector lógico que yo no me acuerdo? ¿Qué dices, Maffer? ¿Qué dices, Caterina? ¿Cuál era el otro conector lógico? La conjunción, ¿no es cierto? Tenemos que aprendernos de memoria todos estos conectores lógicos, ¿ya? ¿Cuál era el símbolo de la conjunción? ¿Se acuerdan? La B invertida. La, Ya, muchas gracias. Y lo que hace, ¿no es cierto? Lo que hacía la conjunción era trabajar ya no con una proposición como la negación, sino con dos proposiciones. Tenemos la P y tenemos la Q. ¿Cuántas combinaciones posibles podemos tener? Ya les voy a enseñar esto. Las combinaciones posibles para nuestra tabla lógica va a ser igual a 2 a la m, donde m representa mi número de proposiciones, ¿ya? Número de proposiciones. ¿Cuántas proposiciones estoy analizando ahora? 2. Ya, entonces, ¿cuánto va a ser? 2 al cuadrado. Va a ser 4 combinaciones posibles, ¿ya? Entonces, ¿cómo genero mis 4 combinaciones posibles cuando estoy armando una tabla de verdad? Pues les voy a enseñar un truco a ustedes que es súper fácil, ¿ya? Primero, como son 4, van a poner verdadero, falso, verdadero, falso. Y después, en la siguiente proposición, que es Q, van a poner verdadero, verdadero, falso, falso. Van a incrementar el número. Y si tuvieran una más, van a poner, por ejemplo, ahora 4 veces verdadero, 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 falso, 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 falso. ¿Ya? Siempre van incrementando, ¿ya? Hasta ahí tenemos claro, ¿ya? Ahora, una pregunta para todas ustedes. Si yo tuviera 5 proposiciones, m es igual a 5, ¿cuántas combinaciones posibles tendría yo? 2 a la quinta. ¿Y cuánto es 2 a la quinta? Sería 32 combinaciones posibles. Tendría que armar una tabla de 32 filas para abajo. 32 filas. Entonces tendría que poner verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, hasta completar 32. Y en la siguiente pongo verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, hasta completar las 32. Y en la siguiente, que sea mi Q, verdadero, 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 8 veces, después 8 veces falso, ¿ya? Y así, hasta completar las 5, la O y la R, por ejemplo, ¿ya? Entendido, en este caso, como solo tenemos dos, ¿no es cierto? Solo tenemos dos proposiciones. ¿Cuántas combinaciones posibles voy a tener? 4, ¿ya? Y ahí está. Que la primera sea verdadero y que la segunda sea verdadero. Que la primera sea verdadero y la segunda sea falso. Que la primera sea falso y la segunda sea verdadero, ¿no es cierto? Que la otra sea falso y la otra también sea falso. Y ahí se acabó. Ya no hay más combinaciones posibles. O alguien se puede inventar una más después de esas. No, ¿no es cierto? Ya no hay. ¿Ya? Entonces, entendido esa parte de ahí. ¿Ya? Entonces, lo que estábamos ahora analizando era P y Q. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el valor de verdad? En la I, en la conjunción, en esta I de aquí, ya va a ser verdadero siempre y cuando las dos sean verdaderos, ¿ya? Si la primera proposición es verdadero y la otra es verdadero, el resultado va a ser verdadero. Si no, van a ser todas falsas, chicas, ¿ya? ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí o no? Yo sé que ahorita tienen que memorizarse full cosas. Ahorita tienen que memorizarse los conectores lógicos y las tablas de verdad y los símbolos, ¿no es cierto? Tienen que repasar en casa, ¿ya? Ahí tienen la conjunción, la tabla de verdad de la conjunción, ¿ya? La disyunción. ¿Cómo será el de la disyunción, ya? Entonces, así mismo analiza. ¿Cuál era el símbolo de la disyunción antes que nada? Esta B de acá, ¿no es cierto? Igualmente analizamos nosotros solo dos proposiciones en la disyunción, ¿ya? Tenemos P o Q, ¿ya? Y ponemos nuestros valores, ya, nuestras combinaciones posibles. Ya dije verdadero, falso, ¿no es cierto? Como son solo 4. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y ahí tengo todas mis combinaciones, ¿ya? ¿Y cuál será el resultado de la disyunción? La disyunción va a ser solo falsa cuando las dos sean falsas, ¿ya? Si esta o esta no se cumplen, entonces ahí sí va a ser falso. Pero si solo una al menos se cumple, entonces todas van a ser verdaderos, ¿ya? ¿Entendido o no entendido? ¿Ya? Parece que sí. Si en algo no se entiende,
¿Qué dices? No, repite ahí por. Ya. Repita, por favor, la explicación. Ya. Ahorita, Maffer, no hay mucha explicación que digamos, ¿ya? No hay mucho, solo es cuestión de memoria. Por ejemplo, tenemos en la disyunción, por ejemplo, vamos a ver, con ejemplos se puede ver mejor. Por ejemplo, si P, por ejemplo, vamos a ponerlo con matemáticas porque es la forma más fácil de uno darse cuenta, ¿ya? Si P es 2 más 2 igual a 4, ya, y Q es 2 menos 2 igual a 2. Ya, ¿qué valor de verdad ahora sí tiene P? ¿Esto es verdadero o es falso? Ya sabemos que es una proposición de verdad. Estas son proposiciones porque pueden ser verdaderas y falsas. Ya sabemos eso. Pero ya, vamos a darle un valor de verdad a esto ahora sí. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es verdadero, ¿no es cierto? 2 menos 2 es igual a 2. ¿Es verdadero o es falso? Esto es falso, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos, ¿ya? Pero si yo hago un P o Q, ¿cuál será el valor de verdad de esto? Tengo un valor de P verdadero, entonces busco donde la P sea verdadero, que sería en este caso y en este caso. Ya, pero tengo ahora un valor de Q de falso. Ahora busco un valor de falso de Q, que sería este caso. Entonces solo me sirve este caso de acá. Ya, el valor, ¿qué valor me va a resultar? Verdadero. Entonces pongo verdadero. El valor de verdad de P o Q va a ser verdadero, ¿ya? No se confunde esta B con la disyunción, sino es un verdadero, ¿ya? ¿Entendido? No se confundan esta vez, tal vez esta vez se están confundiendo con el símbolo de la disyunción, ¿ya? El símbolo de la disyunción le voy a poner desde hoy en adelante un poquito más pequeño para diferenciarlo, ¿ya? Así nomás, ¿ya? ¿Entendido? Y tiene lógica, ¿no es cierto? Porque si una de las dos se cumple, si P o Q No sé. ¿Sí? ¿Sí, Caterina? Siempre en la disyunción, verdadero o falso siempre va a ser verdadero. Sí. Si al menos uno es verdadero, el resultado va a ser verdadero. Lo contrario a la conjunción, chicas, donde si solo uno es falso, ya el resultado es falso, ¿no es cierto? Aquí vemos lo contrario. Si uno es falso, ya el resultado es falso. En la disyunción, si uno es verdadero, el resultado es verdadero. ¿Ya? Es verdadero. Ajá. Y tiene lógica, ¿no es cierto? Porque si yo pongo si P se cumple o Q se cumple, entonces es verdadero, ¿no es cierto? Ese O como que me dice si al menos uno se cumple, ¿ya? Igual en la conjunción, cuando digo si P y Q tienen que cumplirse, entonces si uno es falso ya no se cumple. ¿Entendido? Ya, la verdad, chicas, que aquí no hay, o sea, mucha explicación. Como les digo, no hay, ¿ya? ¿Ya? Esto más tienen que aprenderse de memoria. Y ya con la práctica van a ver que después se saben como cualquier fórmula matemática que ya conozcan, ¿ya? Pero más o menos tiene coherencia, ¿no es cierto? Si al menos este O me está diciendo que al menos una se cumple, ¿no es cierto? Este I me está diciendo que las dos se cumplen. Si P y Q tienen que cumplirse. Algo así, ¿ya? A ver, vamos con el condicional. ¿Cuál era el símbolo del condicional? Si se acuerdan, era este de aquí, ¿no es cierto? Era una flecha solo para la derecha. Y ese era mi condicional, ¿ya? Entonces vamos a ver, igualmente estábamos trabajando con dos proposiciones, ¿ya? La P y la Q. ¿Y cuáles son las combinaciones posibles? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y ahí se muere. ¿Ya? ¿Y cuál sería P entonces Q? Ya, por ejemplo, verán. ¿Se acuerdan del ejemplo? Vamos ahora con ejemplos, ¿ya? A ver, por ejemplo, el de la lotería, por ejemplo. ¿Cuál era P? Yo gano la lotería. ¿Y cuál era Q? Yo soy rico. Yo
Me hago rico. Ya. Entonces, ya sabemos que P, por ejemplo, vamos a analizar primero este verdadero, ¿ya? Si P es verdadero y Q es verdadero, es decir, si yo sí gano la lotería, yo me hago rico, ¿es verdad o es falso el resultado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdadero o es falso? Si yo gano la lotería, si es verdadero, entonces me hago rico, ¿sí o no? ¿Qué dices yo? Ya, Maffer dice que es verdadero, ya, muy bien. ¿No es cierto? Es verdadero. Ahora analicemos la segunda, chicas, ya. Analicemos la segunda. Por pura lógica vamos a analizar cada una, ¿ya? Si P es verdadero, es decir, yo gano la lotería, yo me hago rico, yo no me hago rico. Si yo gano la lotería, yo no me hago rico, ¿es verdadero o es falso? Ya, muy bien, ¿no es cierto? Si yo gano la lotería, tengo que hacerme rico sí o sí. ¿Ya? Entonces esta de aquí es falso, ¿ya? Vamos a analizar ahora esta de acá, ¿ya? Si yo no gano la lotería, yo me hago rico. Si yo no gano la lotería, entonces me hago rico, ¿es verdadero o falso? No, es verdadero. Si yo no gano la lotería, ¿me puedo volver rico, sí o no? Sí. Puedo trabajar y hacerme rico. En cambio, esta de aquí no, porque si yo gano la lotería, yo no puedo seguir siendo pobre porque ya gané la lotería. Por eso esta sí es falso de aquí. Pero esta de acá, chicas, sí es verdadero, porque si yo no gano la lotería, yo me hago rico, sí, porque puedo trabajar, puedo, no sé, puedo robar. No, mentira. Ya, entre otras cosas. Ya, y esta de acá. Si yo no la gano la lotería, yo no me hago rico, ¿es verdadero o falso? Si yo no gano la lotería, yo no me hago rico. Falso. No puede ser verdad también, porque si yo no gano la lotería, yo no me hago rico si no trabajo, ¿no es cierto? Puedo no trabajar y puedo seguir siendo pobre. Es verdadero también. ¿Entendido? ¿Sí o no? No sé si se entendió esta de la última. ¿En cuál? A ver, en esta no es cierto, tío. Parece que verán. Si yo no gano la lotería, yo no me hago rico. Si yo no gano la lotería, entonces no me hago rico. Caemos justamente en la de acá porque igualmente sí puedo hacerme rico, ¿no es cierto? Si yo no gano la lotería, entonces yo no me hago rico. ¿Qué dicen ustedes? Si es verdadero, porque puede pasar, ¿ya? La única que no puede pasar y que esta sí no puede pasar con las esferas ni con las esferas del dragón es si yo gano la lotería entonces no me hago rico. Voy a anotarla. Entonces no me hago rico, ¿ya? Esto es imposible que pase. Ya, este es imposible que pase, ya. Es la única imposible que pase. Las otras pueden pasar, pero esta no puede pasar. Esta sí que no puede pasar, porque si yo no gano la... Si yo... A ver, si yo... No era si yo no gano, era si yo gano la lotería, ¿ya? Porque si yo gano la lotería, de ley me voy a hacer rico, ¿ya? Entonces, ¿ya? Es la única que no puede pasar, ¿ya? Entonces ya tenemos la tabla de verdad de nuestro condicional, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora vamos a un ejemplo con el sí y solo sí, ¿ya? ¿Cómo era el sí y solo sí? ¿Cómo se llamaba esa de ahí, chicas? Bicondicional. Muy bien. Bicondicional, ¿ya? ¿Y cuál era el símbolo? Eran unas flechas. Exactamente, ¿ya? Ahora, el sí y solo sí. A ver, ¿alguien tiene un ejemplo que pueda decir o puede decir dos proposiciones simples para analizarla? Vamos a ver, ¿ya? Entonces tenemos P y Q. ¿Cuáles son las combinaciones posibles que puedo tener? Verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso, ¿ya? Y ahí muere. ¿Ya? ¿Y cuál sería entonces el resultado del bicondicional? P, entonces, P sí, solo sí, Q, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo el de la lotería, ¿ya?
O por ejemplo, yo voy a clases sí, solo si no estoy enfermo, ¿ya? Yo voy a clases, yo no estoy enfermo. Pueden anotarla por aquí. Justo no puedo escribir allá. Ya, entonces analicemos esa una por una. ¿Qué dicen? Esta sería mi P y esta sería mi Q. Ya, entonces la verdadera de P sería yo voy a clases. Y la verdadera de Q es estoy enfermo, pongámosle. Yo voy a clases si solo si estoy enfermo. Pongámosle, esta sería no estoy enfermo, ¿no es cierto? Para que sea verdad, ¿ya? Entonces, yo voy a clases si solo si no estoy enfermo. Puede ser verdad, ¿no es cierto? Ahora analicemos la segunda, verdadero y aquí falso, ¿ya? Yo voy a clases si y solo si estoy enfermo. Si estoy enfermo ya no voy a clases. No va a clase. Ya, entonces este es falso, ¿no es cierto? No voy a clases. Ahora vamos a analizar este de aquí, falso o verdadero. Yo no voy a clases si no estoy enfermo. Yo no voy a clases si solo si no estoy enfermo. Falso, ¿no es cierto? Porque si no estoy enfermo debería ir a clases. ¿Ya? Ahora las dos que sean falsas. Las dos que sean falsas sería yo no voy a clases y yo estoy enfermo. Yo no voy a clases y yo estoy enfermo. Yo no voy a clases sí y solo si no estoy enfermo. Sí, solo si estoy enfermo. Yo no voy a clases sí y solo si estoy enfermo. Analicémosla. Yo no voy a clases sí y solo si estoy enfermo. ¿Verdadera o falsa? ¿Qué dicen? ¿Verdadera? Muy bien, ¿no es cierto? Porque yo no voy a clases si solo si estoy enfermo. Si estoy enfermo ya no voy a clases. Ya, entonces ahí podemos tener la tabla del bicondicional, ¿no es cierto? Entonces el bicondicional también es simple, también es medio simple, ¿ya? Solo va a ser verdadero cuando ambas sean verdadero. Cuando ambas sean verdadero o cuando ambas sean falsas, cuando ambas sean iguales va a ser verdadero, ¿sí o no? ¿Ya? Ya hay otro que sí les tengo que explicar, que es la disyunción excluyente, ¿ya? Que es el caso contrario a la bicondicional, ¿ya? Es lo mismo que la disyunción, pero es la disyunción excluyente. De hecho, se representa con el símbolo del triangulito, ¿ya? Este no aparece mucho, pero apareció en los últimos exámenes, ¿ya? Entonces sí les voy a explicar al menos, no como vimos las otras, pero sí la tabla de verdad de estas, ¿ya? Por si acaso les aparece, ¿ya? La disyunción exclusiva, chicos, se representa más o menos, ya les dije, con este símbolo del triangulito, o a veces también en algunos libros está con el bicondicional, pero así, como el bicondicional tachado, ¿ya? ¿Y por qué tachado? Porque justo tiene la misma tabla de verdad invertida de la bicondicional. Veamos, ¿no es cierto que la bicondicional teníamos aquí verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso? Y teníamos aquí verdadero, falso, verdadero, ¿no es cierto? Ya la disyunción inclusiva tiene lo contrario, tiene falso, verdadero, verdadero, falso, ¿ya? Lo voy a poner de otro color, ¿ya? Entonces tiene lo contrario, ¿ya? Si aquí era verdadero en la bicondicional, en la disyunción exclusiva va a ser falso, ¿ya? Verdadero, verdadero, falso, ¿ya? Entonces ustedes se pueden acordar de la tabla de verdad de la disyunción excluyente si saben la tabla de verdad de la bicondicional, ¿ya? Es lo contrario. Si las dos son iguales, entonces el resultado es falso, ¿ya? Entendido, hasta ahí estamos, ¿ya? ¿Sí o no? Sí.
Ya, ahora sí, vamos, ahora sí, el ejemplo de la noche. Ya, a ver, chicas, la verdad es que no vamos a alcanzar a hacer el cuestionario de la hojilla, porque aún nos falta full materia. Entonces vamos a dejarle para la siguiente semana, ¿ya? Ahora solo vamos con los ejemplos sencillos, ¿ya? A ver, ¿eso es verdad o falso? ¿Eso es verdad o falso? ¿Ya? Y eso también, ¿qué creen? ¿Es verdad o falso? Ahora sí, vamos a darle un valor de verdad a cada una. Entonces vamos a empezar. Somos 4. A ver, Susi creo que... A ver, Susi, ¿qué dices tú? La L. ¿Verdadero o falso? Los leones son carnívoros. ¿Eso es verdadero o falso? O cualquiera ya. Cualquiera para ir más rápido. Verdadero. Ya, muy... Los leones sí son carnívoros, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿qué dices, Maffer? La H. ¿Las vacas son herbívoras, sí o no? Verdadero. Ya, muy bien, Maffer. Ahora sí, Caterine, ¿qué dices? ¿Las cebras son herbívoras, sí o no? Sí. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Ahora ya le hemos dado un valor de verdad a cada proposición, ¿ya? Y vamos a poner una proposición compuesta. Compuesta, chicas. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner esta proposición compuesta. L, O, H. Entonces, A. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería en lenguaje natural esto? Sería, si los leones son carnívoros, ¿qué más? O las vacas son herbívoras, entonces las cebras son herbívoras. Eso sería el resultado, ¿no es cierto? En lenguaje natural. Ahora, ¿cómo sacamos la tabla de verdad de esto de aquí? Ya les voy a enseñar, hay varios métodos para resolver eso. Y el más fácil, el que me parece que se aprende mejor, es nada más que poner las proposiciones así primero. Las 3 primeras proposiciones. ¿Ya? ¿Cuántas proposiciones simples tenemos en esta proposición compuesta? Solo 3, ¿no es cierto? Solo estas 3. ¿Cuántas combinaciones tendremos? Cualquiera de ustedes. ¿Cuántas combinaciones posibles tendremos? 9 combinaciones. Ya, puede ser. Vamos a calcularla, ¿no es cierto? Que era 2 elevado a ¿qué? Al número de combinaciones y al número de proposiciones combinadas. ¿Y cuántas proposiciones tenía? Tenía 3. Sería 2 elevado al cubo. Y 2 elevado al cubo es 8. ¿Ya? Te pasaste por unita nomás, ¿ya? Ya, serían 8 combinaciones posibles. ¿Ya? Entonces voy a anotar 8 veces verdadero o falso, ¿no es cierto? En la A, ¿qué dice? Entonces voy a anotar verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿ya? Ahí estarían 8. Después en la H pongo ¿qué? ¿Qué ponía? Verdadero, verdadero 2 veces, falso, falso 2 veces, verdadero, verdadero 2 veces, falso, falso 2 veces, ¿ya? Y ahora en la L, ¿qué pongo? 4 veces ahora, porque aquí ya puse 2, ahora pongo 4 veces. 4 veces verdadero, verdadero, verdadero y 4 veces falso, 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 ¿ya? Y si ustedes se ponen a repasar, ya no hay más combinaciones posibles, esas son todas, ya no hay más, ¿ya? Son solo 8, ¿ya? Ahora, ¿qué hago para seguir resolviendo? Resuelvo primero lo que está en paréntesis. Después resuelvo primero las disyunciones, las exclusiones. Después resuelvo los condicionales. Después resuelvo los bicondicionales. Eso es como matemáticas, ¿ya? Primero resuelvo las sumas, por ejemplo, las restas, las multiplicaciones, lo que está en paréntesis, ¿ya? No se puede resolver como uno se quiere, ¿ya? Entonces, primero las disyunciones y las exclusiones, los condicionales, los bicondicionales, ¿ya? ¿Entendido? Ya. Como aquí está en paréntesis, ya el ejercicio está fácil, porque primero tengo que resolver eso de ahí, ¿no es cierto? Porque está en paréntesis.
Ya, entonces lo que voy a hacer para seguir resolviendo es anotarlo aquí. Voy a anotarlo en paréntesis justamente. L, O, H. Y lo voy a anotar en paréntesis. ¿Entendido? Hasta ahí estamos entendidos, ¿ya? Lo que hago es anotar nada más. Y ahora saco el valor de verdad de esto de aquí. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a ver. ¿Qué dicen aquí? A ver. Primero, cuando tengo que analizar el h, entonces voy a chequear estos valores. La a ya la excluyo porque la a no estoy analizándola, solo estoy analizando la l y la h, ¿ya? L o h, ¿ya? Entonces, si l o h es verdadero o verdadero, ¿qué me daba? Falso. No, en la o, ¿te acuerdas que era? Verdadero. Ya, exactamente. Tenemos, esta es la disyunción. Solo es falso cuando ambas son falsas, ¿ya? Solo cuando ambas son falsas es falso, ¿ya? Entonces vamos a ver. Verdadero y verdadero. Verdadero dijeron por allá. Ahora de nuevo tenemos verdadero, verdadero. Por lo tanto, el valor de verdad también es verdadero. Ahora, verdadero y falso, ¿qué me dará? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Qué me da? Verdadero. Ya, muy bien, me da verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ya dijimos, ya. Falso y verdadero, ¿qué me da? Falso. No. Falso y verdadero me da verdadero. Si al menos uno es verdadero, el resultado es verdadero, ¿ya? Aquí también tenemos falso, verdadero. Ahora sí, falso y falso. Ahí sí me da falso, sin la disyunción, que es este símbolo de aquí. No se olviden de aquí, ¿ya? La solo me da falso si las dos son falsas, ¿ya? Entonces ahí sí pongo falso, falso, porque aquí las dos son falsas, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto? Ya hemos hecho ese de ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué creen que seguirá en el ejercicio? Ahora sí me toca qué hacer. El bicondicional, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo hago esto? Anoto tal cual lo tenía. L y H. Entonces, pero yo ya tengo esto de aquí. Yo ya tengo, ¿qué es esto de aquí? Este es el valor de mi tabla de verdad, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué tengo que analizar? Esta columna con esta columna, solo con la A. Pero fíjense el orden. En el condicional nos da el orden importancia, ¿verdad? Miren, no es lo mismo verdadero y falso que falso y verdadero, porque el valor de verdad cambia aquí, ¿sí o qué? ¿Ya? Entonces, una breve repasada al condicional. Fíjense bien, ¿ya? Ahí tienen 3 segundos más. ¿Cuándo es falso? Cuando el antecedente, ya, en el condicional, disculpen, aquí me pasé justamente una cosa, ¿ya? En la condicional siempre se conoce algo como antecedente y consecuente, ¿ya? El antecedente es justamente la P. ¿Qué es lo que pasa antes de que suceda la Q, ¿ya? Entonces este se le llama como antecedente. Y a la Q se le llama como consecuente, ¿ya? Es la consecuencia de del antecedente, ¿ya? Consecuente, ¿ya? Entonces justamente lo que nos dice la palabra antecedente, ¿qué es lo que antecede y qué es lo que sucede? ¿Qué es la consecuencia de lo que pasa en P, ¿ya? Si P, que sería el antecedente, entonces Q, que sería el consecuente. ¿Entendido esta parte de aquí? Apareció en una pregunta esta parte de aquí, ¿ya? Esto apareció en una pregunta, así que tienen que saber, ¿ya? La P sería el antecedente, que es justamente la proposición que tiene que pasar para que pase Q, ¿ya? Y Q sería el consecuente, está fácil, ¿ya? Entonces ya, ahora sí, analizando de nuevo, chicas, ¿ya? ¿Cuándo es falso esto? Solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿ya? Solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Entendido? Ahora sí, vamos a analizar entonces aquí. Vamos a ver, vamos con Jocelyn primero, ¿ya? Jocelyn, para ti. Si verdadero, entonces verdadero, ¿es verdadero o es falso?
Fíjate que primero está esto. Si verdadero, entonces verdadero. Es verdadero o falso. Tengo así. Verdadero, entonces verdadero. Eso me da verdadero o falso, Jocelyn. ¿Qué dices tú? Sería verdadero. Muy bien, Jocelyn. ¿Ya? Ahora, Susi. Ahora tenemos Susi. Si verdadero, entonces falso. ¿Qué me da? Tenemos así. Si verdadero, entonces falso. ¿Qué me da? Falso. ¿Quién más dice falso? Verdadero. A ver, ya, vamos a ver, vamos. Solo si verdadero, entonces el consecuente es falso. Ahí me da falso, entonces, muy bien. Muy bien, Susi. Era falso, ¿ya? Solo si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, me da falso, ¿ya? Muy bien, justo, ¿ya? Ahora sí, Maffer. Si verdadero, entonces verdadero, ¿qué me da? Verdadero. Ya, muy bien. Y ahora, Caterine, si verdadero, entonces falso, ¿qué me da? Falso. Muy bien, chicas, muy bien. Ya estamos, ¿ya? Si verdadero, ¿qué me daba? Verdadero. Si verdadero, Verdadero. entonces falso, ¿qué me daba? Falso. Muy bien. Si falso, entonces verdadero, ¿qué me da? Falso. No, si falso, No. entonces verdadero, me da verdadero, ¿ya? Vamos a... Verdad. Exactamente. Aquí estamos, ¿no es cierto? Si falso, entonces verdadero, me da verdadero, ¿ya? Verdad, sí. Ya, muy bien. Ya, y por último, si falso, entonces falso. Verdad. Ya, muy bien, ya estamos aquí, ¿ya? Ya tenemos hecho la tabla de verdad. ¿Y cuál sería el resultado? Esta columnita sería mi resultado, ¿ya? Este es mi resultado, esta es mi tabla de verdad, ¿ya? Ya, y justamente a esto de aquí, chicas, se le conoce como tabla de verdad. Porque me dice cuáles son las combinaciones posibles y cuál es el resultado, ya, de cada una de esas, de esta proposición compuesta, ¿ya? Ya he entendido, ya. ¿No es cierto? Facilísimo. Facilísimo, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Sí, dicen por ahí. Ya, y hay otros terminitos que debemos conocer. A ver, yo sé que está mucho, pero ya no importa. Ya después ustedes en su casa lo repasan, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es una tautología. ¿Qué es una tautología? Una tautología es una proposición compuesta. Ya saben qué es una proposición compuesta, ¿no es cierto? Una proposición compuesta puede ser esta de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es una proposición compuesta que para cualquier combinación de valor, ya, para cualquier combinación de valor de estos valores, ¿no es cierto? Cualquier combinación, ya el resultado de la tabla de verdad es verdadero, ¿ya? O sea, es decir, que para cualquier combinación, por ejemplo, estas, el resultado me dé todos verdadero. ¿Ya? Si todos me dan verdadero, entonces esa proposición compuesta es una tautología. ¿Ya? Y justamente lo que le piden a los ejercicios es a veces compruebe si esto es una tautología. Ya, y ustedes tienen que decir si sí o no. Y para saber si es una tautología o no, tienen que armarse toda la tabla de verdad. ¿Ya? Entonces en algunos ejercicios le va a venir, compruebe que esto es una tautología, ¿ya? Y ustedes, no es una tautología, o sí es una tautología, ¿ya? Y ahora tenemos otro que es la contradicción, que es lo opuesto a la tautología. ¿Ya? Es lo mismo, si una proposición compuesta cuyos valores de verdad para todas las combinaciones posibles, el valor les da falso, ¿ya? Si todas estas combinaciones, el valor de verdad de la proposición compuesta les da falso, entonces estamos hablando de una contradicción. ¿Entendido? Ya, entonces lo voy a anotar acá. Bueno, proposición pues cuyos valores de verdad
Para todas las combinaciones son falsos, ¿ya? ¿Entendido? ¿Entendido, chicas, sí o no? ¿Entendido esta parte de que es una tautología y que es una contradicción? Ya. Pero hay unita más, ¿ya? Que es la ambivalencia, ¿ya? Ya es cuando no todos es lo diferente, ¿no es cierto? Es cuando nos puede parecer algunos verdaderos o algunos falsos, ¿ya? No cuando todos son verdaderos o cuando todos son falsos, ¿ya? Cuando nos aparecen algunos verdaderos, algunos falsos, como en este caso, es una ambivalencia, ¿ya? Entonces, ya les dije que era esta proposición compuesta, ha sido una ambivalencia, ¿ya? Entendido hasta ahí, chicas. Entendido. Ya. Ahora sí, verán. Por último, ahora vamos a ver algunas leyes, ¿ya? Es como las matemáticas esto, ¿ya? Hay algunas leyes, ¿ya? Por ejemplo, en las matemáticas, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 2 por 2 más 2, tenemos algo que se llama la distribución, que es 2 por 2 más 2 por 2, ¿no es cierto? Esa sería la ley de la distribución. Ya, pues aquí también en la lógica proposicional hay también algunas leyes, ¿ya? No las voy a enseñar todas, ¿ya? Porque esto ya se profundiza en la universidad. Cuando ustedes entran en la universidad, ahí sí van a ver todas las leyes, ¿ya? Pero hay algunas que sí necesitan saber, ¿ya? ¿Y cómo se comprueba que es verdad? Verán, ya les voy a indicar. Con tablas de verdad, ya saben esa parte. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera ley. ¿Ya? Entonces tenemos esa tabla de verdad, ¿ya? Entonces el resultado de esta es como hacer la distribución. Justamente esta se llama la ley de la distribución. Entonces voy a poner. Ya, lo que tenemos que hacer es nada más que como una simple multiplicación. P y P. Entonces, P y Q. ¿Ya? Entonces P y P. Entonces, o P y Q, ¿ya? Más o menos así, ¿ya? ¿Cómo comprobamos que eso sea verdad? ¿Quién me dice la respuesta? ¿Cómo comprobamos que esto de aquí equivale a esto de acá? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué dices, Caterine, tú? ¿Cómo comprobamos? ¿Cómo comprobarías tú o cómo comprobaría cualquiera de ustedes? Fácil, ¿no es cierto? Saco la tabla de... Exacto, saco la tabla de verdad de esta de aquí, ¿no es cierto? Y saco la tabla de verdad de esta de acá. Y si veo que la tabla de verdad, los valores, ¿no es cierto? Los valores finales, que serían, por ejemplo, estos de aquí, coinciden, esto se cumple, esto es verdadero, ¿ya? Así nosotros comprobamos una ley, ¿no es cierto? Ya, entonces, bueno, ya sabemos, por ejemplo, la distribución, ¿ya? Entonces vamos a ver, ahora sí, esto es pura lógica para ustedes, chicas, ¿ya? A ver, vamos una por una, ¿ya? Vamos con algunas leyes, ¿ya? Aquí, a pura lógica. Entonces tenemos P o verdadero. ¿Qué me dará? ¿Qué dices? A ver, vamos primero con Jocelyn, ¿ya? Si P o verdadero, ¿qué me va a dar siempre? Jocelyn. ¿Qué dice Jocelyn? Falso. Ya, a ver, vamos a hacer la tablita de verdad, ¿ya? Si tenemos P y tenemos... ¿Cuáles son los valores de P que puede haber? Verdadero y falso, no hay más, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cuáles son los valores de verdadero? Con lo otro que le estoy comprobando es verdadero y verdadero, ¿ya? Ahora, si yo hago P o verdadero, ¿qué me va a dar siempre, chicas? Verdadero y verdadero, verdadero o verdadero, ¿qué me da? Verdadero. Verdadero o falso, ¿qué me da? Verdadero también. Por lo tanto, P o verdadero siempre me va a dar
verdadero, ¿ya? A ver, yo sé, a ver, tal vez están confundiendo en el símbolo de la B, no sé si ese sería el símbolo. Ahora, a cada verdadero le voy a poner como si fuera 1, si es verdadero, voy a ponerle como 1, y si es falso, voy a ponerle como 0, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, si P y 1, el resultado siempre me va a dar 0 o 1. Siempre me va a dar 1, ¿ya? ¿Entendido? Ahora vamos a ver otra, a ver, ahora sí para Maffer, ¿ya? A ver, Maffer, si tengo P. A ver, si tenía, a ver, ahora sí, si tengo, a ver. Aquí sí, tienen razón, yo me equivoqué, aquí era O, ¿no es cierto? Era la disyunción. Y ahora sí, P y 0. ¿Qué dices, Maffer, ahora sí? Si P y 0, ¿qué me va a dar siempre? O hacemos la tablita de verdad. Tenemos P, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los valores de P? 1 o 0, ¿no es cierto? Y estamos siempre comparándolo con 0 en este caso. Ya, y estamos, ¿qué haciendo? La conjunción, ¿no es cierto? La conjunción, si P y 0. ¿Cuánto me va a dar esto? Si esto es falso y esto es verdadero, ¿qué me va a dar? Falso, en este caso me va a dar falso, ¿no es cierto? Que sería un 0. Si esto es falso, si P es falso, y lo comparo y hago la conjunción con 0, ¿qué me da? 0, ¿ya? Entonces otra ley es que si P y 0 siempre me va a dar ¿qué? Siempre me va a dar 0, ¿ya? ¿Hasta ahí entendido o no entendido? ¿Qué dicen, chicas? ¿Qué dicen, chicas? ¿Qué dicen? ¿Se entendió esa parte o no se entendió esa parte? Ya, bueno, espero que sí, ¿ya? Ahora ustedes, ¿ya? Ustedes o entre todos vamos a comprobar esta de acá. Esta es una que siempre, siempre, siempre toman, ¿ya? En los exámenes, ¿ya? A ver, déjenme buscar cuál es, ¿ya? Ya, estos tres puntitos es por lo tanto, ¿ya? Bueno, no les introduciré nuevos conceptos, ¿ya? Solo pondremos que esto es igual a esto de acá, ¿ya? Ya, así simple. Entonces, ¿ya? Ahora sí, ¿cómo comprobamos que eso es verdadero? Con tabla de valores. Ya, vamos a hacer... La verdad. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Con tabla de verdad. ¿Cuál era la tabla de verdad para la condicional? Rápido, chicas, rápido, así. Ya se ven a la memoria, ¿no es cierto? Aquí era verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí era verdadero, verdadero, falso, falso. Ya, ¿el resultado cuál era, chicas? Rapidísimo. Aquí era verdadero. Aquí era Verdadero, falso. verdad. Verdadero, verdadero. Muy bien, ahora sí. Ahora vamos a hacer este de aquí, ¿ya? Ahora vamos a hacer este de aquí. Voy a repetir todo, ¿no es cierto? Tengo P, tengo Q, ¿ya? Y tengo verdadero, falso, ¿no es cierto? Y aquí tengo verdadero, falso, ¿ya? Lo primero que voy a analizar entonces es negación de Q. Rápido, chicas. ¿Cuál sería el valor de negación de Q? ¿Aquí qué pongo? Falso, ¿no es cierto? Porque estoy negando Q. ¿Qué más? Falso, verdadero, falso, verdadero, ¿no es cierto? Solo... Muy bien, muchas gracias, ¿ya? Solo niego los valores de Q, ¿ya? A ver, ahora sí me van a ayudar ustedes, rapidísimo. ¿Cuál sería el valor de verdad de negación de P? ¿Cuál sería? Falso. ¿Ya? Verdadero. ¿Ya? Falso. Verdadero. Ya, ¿no es cierto? Que esos serían mis valores de verdad, ¿ya? Y ahora por último, tengo negación de Q
entonces negación de P. Ya, entonces como ya tengo negación de Q en esta columna de acá, como ya tengo negación de Q en esta columna de acá, solo voy a analizar estos dos valores, ¿ya? Esas dos columnas, ¿ya? Entonces, chicas, rápido. ¿Con qué les voy a analizar? Con el condicional, ¿ya? Entonces, chicas, rápido. ¿Cuál sería aquí? ¿Qué pongo aquí? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué más? Muy bien. Falso. No, verdadero y verdadero. Sí, verdadero, entonces, ¿verdadero qué es? Acá lo tengo. Si verdadero, entonces verdadero, el valor es... Verdadero. Ya, muy bien. Ahora, falso. Si falso, entonces falso, ¿qué es? Verdadero. Muy bien. Y ahora, si verdadero, entonces verdadero. Verdadero. Ya. ¿Es verdad o no es verdad entonces eso? ¿O en qué nos equivocamos? ¿Quién me dice en qué nos equivocamos y se gana un punto? A ver, chicas. Revisen esta tabla de verdad, valor a valor, y me dicen si está bien. A ver, quién dice lo contrario? No, nadie. Aquí está mal, porque estas no son las combinaciones posibles, chicas. ¿Cuáles eran las combinaciones posibles? ¿Se acuerdan que les dije que si ya pongo verdadero, verdadero? Fíjense, estaba poniendo verdadero, verdadero ahí mismo. Falso, falso ahí mismo. Verdadero, verdadero ahí mismo, ¿ya? ¿Ya? Nadie me dijo, profe, se equivocó. Nadie, ¿ya? Entonces vamos de nuevo, ¿ya? Aquí sería verdadero, ¿qué más? Verdadero, falso, falso, ¿ya? Bien, entonces ahora sí, ya sabemos más o menos cómo resolver. Ahora sí no nos vamos a demorar nada. Vamos rapidísimo. Cualquiera. Ahora sí, negación de Q, ¿cómo sería? Falso. ¿Ya? ¿Qué más? Verdadero. ¿Ya? Falso. Ya, Verdadero. ya. Ahora sí, negación de P. Negación de P. Falso. Ya. Falso. Verdadero. Verdadero. Ya. Ahora sí, negación de P, entonces Q. ¿Cómo sería? Verdadero. Verdad. Ya, ¿qué más? Verdad. No, falso, porque si ven, verdadero, entonces falso lo tengo aquí. Verdadero, entonces falso, ¿qué me da? Me da falso, ¿no es cierto? Lo tengo aquí, ¿no es cierto? Si el primero es verdadero y el otro es falso, que si el primero es verdadero y el otro es falso, el resultado del condicional me da falso, ¿ya? ¿Entendido esa parte de ahí, chicas, sí? Ya, por eso lo pongo falso, me da falso. Entonces, si falso, entonces verdadero, ¿qué me da? Verdadero. Ya, si verdadero, entonces verdadero. Verdadero. Ya, entonces ahora sí, compruebo la columna de acá, ¿no es cierto? Que era el resultado de P, entonces Q, lo comparo con el resultado de negación de P, entonces negación de Q, y veo que las tablas de verdad coinciden, porque esto de aquí coincide con esto de acá, ¿sí o qué? ¿Sí o no? Sí, silencio. Ya, entonces si coinciden, ¿qué sería? Una equivalencia. Esto de aquí es equivalente a esto de acá, ¿ya? ¿Entendido? Esto de aquí ha sido equivalente a esto de acá. Entonces, en un problema, si a mí me ponen P, entonces, ¿cómo en las matemáticas yo puedo descomponer en esto de acá? Si me conviene. Entonces, puedo decir que eso va a ser igual a negación de Q, entonces negación de P. ¿Ya? ¿Entendido? Ya. Ahora, chicas, esto de aquí, en las condicionales, justamente esta ley se conoce como la ley de la transposición, ¿ya? Ya, ahora vamos a ver otra, ¿ya? La implicancia se llama esto, y ustedes me dicen si eso es verdad, ¿ya? Vamos, me dicen ustedes, ahora sí hacen la tablita en su casa.
Si P, entonces Q, que ya lo tienen acá. De hecho, esta ya no tienen que hacer, ¿no es cierto? Porque ya lo tienen ahí. Ya, esto va a ser equivalente a negación de P o Q. ¿Ya? Entonces, ¿cómo comprobamos que eso sea verdad? Como decían, hacemos la tabla de verdad, ¿no es cierto? Entonces, como solo tengo dos proposiciones, hago la tabla de verdad de P o Q, ¿no es cierto? Pongo aquí verdadero, falso, ¿no es cierto? En la Q, ¿qué pongo? Verdadero, falso, verdadero, falso. Ya, ahora hago negación de P. Díganme la negación de P. Falso. Ya, a ver, pero tenían que decirme, ¿se acuerdan que tenían que decirme, profe? No, esa no es la combinación, ¿no es cierto? Ya. Ya, tenían que decirme, profe, es verdadero, verdadero, falso, falso. Ya. Ahora sí, Maffer, ya. Dime la combinación ahora sí de la negación de P. Falso. Ya. Falso, verdadero, verdadero. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál sería? Ya nada más, ¿no es cierto? Ahora sí ya tendría el resultado final. Negación de P o Q. En este O, ¿no es cierto? ¿Cuándo es falso? Solo cuando los dos son falsos es falso, ¿ya? Entonces ahora sí, díganme chicas el resultado. Verdadero. Ya, muy bien. ¿No? Sí, sí, verdadero, porque este es verdadero, entonces el resultado es verdadero. Ya, Falso. muy bien, porque los dos son falsos. Muy bien, ¿qué más? Verdadero. Muy bien, porque los dos son verdaderos. Muy bien, ¿qué más? Verdadero. Ya, ¿no es cierto? Y el resultado de acá lo tenemos acá. Entonces, ¿esto es equivalente a esto? Me da el mismo... Sí, sí, lo es. Ya, entonces esto también es una equivalencia, ¿ya? Esto ha sido equivalente, ¿ya? Y esto de aquí, esta ley se llama implicación, ¿ya? Entendido hasta ahí, ¿ya? Ya, chicas, a ver, ahora sí ustedes van a llevarse de deber una, ¿ya? A ver, no, vamos a ver, ahora sí, ya. Ya sabemos más o menos cómo va esto de comprobar si son equivalentes, ¿no es cierto? Entonces vamos con ustedes antes de terminar la clase, ¿ya? A pura lógica, ¿ya? Si P y P, ¿cuál sería el valor de verdad de esto de aquí? ¿O a qué me daría igual eso de ahí? Si P o P. P o P, ¿cuál sería el valor de verdad? ¿Quieren hacer? Tenemos P y tenemos P acá también, ¿no es cierto? Y ahora sí tengo que poner verdadero o falso, porque ya vamos a analizar el mismo, ¿no es cierto? Y así P o P, ¿qué me da? ¿Cuándo es la O verdadero? Cuando alguno es verdadero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado entonces de P o P? Verdadero y verdadero, ¿qué me da? Verdadero. Ya, y falso, ¿qué me da? Falso. Ya, y ven que este valor, el resultado de P o P me da igual al valor de P. Por lo tanto, entonces el resultado va a ser ¿qué? La equivalencia va a ser igual a P. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora sí ya sabemos más o menos cómo van los siguientes ejercicios, ¿no es cierto? Entonces vamos ahora sí con el siguiente. P y P. P y P. ¿Cómo era la I? Así, ¿no es cierto? P y P, ¿a qué me da igual? ¿Quién dice? Si hacemos la tablita de verdad como hicimos de nuevo, me van a dar igual a P, ¿no es cierto? Hagan ustedes en su casa, ¿ya? Y ahora la última para irnos a dormir. No, mentira. P o negación de P, ¿a qué me dará igual? ¿Quieren hacer esta de aquí? Entonces, ¿no es cierto que voy a analizar P y negación de P? ¿No es cierto? Solo hay dos valores, ¿ya? Aquí es verdadero o falso. Aquí, ¿qué va a ser? Falso o verdadero, ¿no es cierto? Estoy negando P. ¿Ya? Y ahora los estoy conectando con el conector lógico de la disyunción, ¿ya? Falso o verdadero, ¿qué me da?
verdadero. ¿Y verdadero o falso qué me da? Verdadero. Por lo tanto, esto siempre va a ser igual a 1, ¿ya? ¿Entendido cómo va esto? Ya, chicas, dejémosle aquí hasta la siguiente clase. Y la siguiente clase sigue puro ejercicio de estos, ¿ya? Repasen esta parte de aquí, ¿ya? Ya voy a subir el video en la plataforma y pueden verlo de nuevo, ¿ya? Si es necesario, ¿ya? Repasan todo esto de aquí, chicas, y la siguiente clase solo hacemos los ejercicios filtrados, ¿ya? Ya van a ser solo filtrados, ya no de estas prácticas que estábamos haciendo ahorita, sino solo filtrados, ¿ya? ¿Entendido, chicas? Ya, buenas noches con todos, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Muchas gracias. Hasta mañana.